En nuestro país, casi 4,5 millones de familias reciben remesas y aunque representan solo 11.3% de los hogares, para quienes viven en las comunidades más pobres, los migradólares pueden ser la diferencia entre tener o no comida en la mesa. Y es que aunque el envío promedio es de $393, para las familias de menores recursos, las remesas llegan a representar hasta 6 de cada 10 pesos de su ingreso. El 90% lo destinan a alimentación, vestido, pago de deudas y mejorar la vivienda. Por eso, la decisión que tomará el Senado estadounidense sobre el impuesto a las remesas, junto con la política migratoria de Estados Unidos, es vital de este lado de la frontera. Así lo explicó la doctora en economía Genoveva Roldán. No es tanto el dinero que se envía, sino el efecto que esos envíos tienen. Las pequeñas sumas que cada migrante envía a sus familias representan cerca del 60% de los ingresos de esos hogares, lo que tiene una enorme importancia para su vida y para las comunidades en las que viven. Es la importancia de las remesas. El proyecto de presupuesto circulado por los republicanos prevé que el impuesto a las remesas quede en 1% del 5% de saque que se proponía en mayo pasado. Sin embargo, los expertos dicen que no es el monto de este gravamen, sino el mensaje que se envía en un contexto de redadas y discursos antiinmigrantes. Escuchemos a Sofía Ramírez, directora general de la organización México Como Vamos. Los mexicanos en Estados Unidos no son personas que tengan pocos ingresos. En promedio en México el ingreso es de unos 10,000 pesos. El promedio de ingreso de un mexicano en Estados Unidos es de 70,000, 80,000 pesos. Es decir, se prevé que puedan absorber hasta ahora el golpe de un impuesto a las remesas y de esa manera se contenga el impacto que pudiera tener en los hogares más pobres en México. Pero pues todo es un tema mucho más incierto en el rubro de las deportaciones y el miedo que puedan tener los connacionales a ir a buscar cuando no tengan una documentación que los habilite a vivir y a trabajar en Estados Unidos. Ahí lo que podríamos ver es una caída, así sea temporal, muy brusca en los ingresos de esos grupos. Banco de México reportó que el año pasado las remesas alcanzaron su máximo histórico, 64,745 millones de dólares, pero estas representan solo 3.5% del PIB, a diferencia de Honduras, Nicaragua, El Salvador o Guatemala, que hasta 26% de su PIB depende de los dólares que envían sus connacionales. ¿Qué pasa en los estados más pobres? Chiapas, Guerrero, Oaxaca y los de mayor migración como Zacatecas y Michoacán. Las remesas representan hasta 14.8% de su PIB, de acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos CEMLA. En esos estados, la política migratoria de Estados Unidos y un posible impacto por un impuesto es central para las comunidades, pues los migradólares benefician a quien las recibe, pero también a la economía local, las pequeñas tiendas de barrio, los mercados. Si bien la doctora en economía Genoveva Roldán subrayó que nuestros paisanos también son importantes para la economía estadounidense, pues dejan allá más del 80% de su salario. Si fuera la pobreza lo que explica la migración, entonces ¿por qué no están los 50 millones de mexicanos pobres en Estados Unidos? Lo que la detona son las necesidades de ellos, que es lo que además siempre están escabullendo. Todo se considera como responsabilidad de México y sin lugar a dudas tenemos una gran responsabilidad como país. Pero también la responsabilidad de la economía de Estados Unidos, que requiere de esa fuerza de trabajo, los empresarios, que ellos les dicen a sus capataces: vete a México, a tu pueblo, y me traes a 15 para la cosecha de la cebolla. El 51.5% de los hogares receptores de remesas viven en comunidades de menos de 15,000 habitantes. CEMLA reporta que en las localidades de menos de 2,500 habitantes, 1 de cada 5 familias reciben remesas. California, epicentro de las redadas, es el principal estado de la Unión Americana desde donde los connacionales envían sus dólares, casi 1/3 parte. Le sigue Texas, un estado que ha impulsado las leyes antiinmigrantes más duras. Habla Sofía Ramírez, directora general de México Como Vamos. Es pronto para saber si el temor a salir a trabajar o las propias deportaciones van a disminuir la cantidad de personas mexicanas que envían remesas. Por lo pronto, no creo que en el corto plazo vaya a ser un factor diferencial. Lo que sí, en el momento en el que impacte, sí podría impactar a los hogares de menores ingresos que dependen en mayor medida de esas transferencias.
El 99.1% de los envíos de remesas podrían quedar exentos del impuesto si se aprueba en el Senado estadounidense el proyecto que se circuló. ¿Qué pasará con el otro 0.7% que lo hace en efectivo? Este viernes el gobierno federal anunciará un programa para reembolsar el 1% de impuesto que se les estaría cobrando, según lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Si bien las remesadoras serán las grandes perdedoras con este impuesto. Escuchamos a la doctora Genoveva Roldán. Del costo de las remesas entre México y Estados Unidos en los primeros 5 años de esta década, ganaron entre 5,000 y 8,000 millones de dólares las remesadoras. O sea, es un gran negocio. Y aquí no estamos tomando en cuenta cómo castigan el tipo de cambio. Ahí hay otra ganancia. Entonces, las casas de cambio, las remesadoras, pues, son las grandes beneficiarias de esto. Y costos ocultos. Vemos cómo Coppel y Electra se convierten en tiendas de raya. Llegan las personas a recoger su dinero y pues ya están ahí toda la promoción para que compren los electrodomésticos, se compren la televisión. Sobre eso nada se ha hecho por proteger a los migrantes y sus familias. Para La Octava, Yadira Rodríguez.